Bienvenidos a Cálculo Diferencial Derivadas, listos para otro nivel de la ficha 54422. Corporación Unificada de Estudio Superior CUN. Integrante del video, Andrés Felipe Santana. A continuación veremos objetivos. Hacer un repaso de lo visto en clase con ayuda de una infografía y de ejercicios de derivadas. Introducción. Trabajaremos temas vistos en clase y haremos un repaso de las derivadas, sus definiciones, ejemplos y recordaremos cómo solucionar las derivadas cuadráticas, exponenciales y en cadena. Es importante desarrollar las competencias para poder lograr ser un buen ingeniero de sistemas en el futuro. ¿Qué es la derivada? La derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. Reglas de derivación. La derivada de una constante es siempre igual a cero. Como vemos acá en el ejemplo, tenemos f de x igual a la constante 7 y su derivada sería f' de x igual a cero. La derivada de una potencia entera positiva sería la siguiente. Ejemplo, f de x igual a x elevado a la 5. Su derivada sería f' de x igual a 5x a la 4. Bajamos su exponencial 5 al lado izquierdo como podemos apreciar. Entonces sería 5x. ¿Por qué nos da el 4 acá? Porque el 5 se le resta el 1 para que nos dé la exponencial 4. 5 menos 1, 4. Y su función sería f' de x igual a 5x elevado a la 4. Ahora veremos la derivada de una constante por una función. Para derivar una constante por una función, es decir, f de x, su derivada es la constante por la derivada de la función. Ejemplo, f de x es igual a 3x elevado a la 5. Entonces su solución sería f' de x igual a 3, entre paréntesis se baja la exponencial como en el anterior caso, 5x, 5 menos 1 da 4, igual a, sería 3 por 5, 15, y se deja el mismo exponencial. Entonces sería 5 por 3, 15, igual a 15x a la 4. Siguiente. Veremos la derivada de una suma. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Es decir, el siguiente ejemplo. F de x es igual a 2x a la 3 más x. Entonces, f' de x igual a 2 por 3 da igual a 6x elevado a la 3 menos 1, 2 más la suma de x más x, perdón, y x por 1 sería igual a 1. Entonces sería el resultado 1. ¿Qué es una función polinómica? Las funciones polinómicas son expresiones con varios términos que contienen una variable elevada a una serie de exponentes enteros positivos. Cada una de estas expresiones está multiplicada por coeficientes. Los términos en polinomios se suman o se restan en una serie. Ahora veremos derivadas de una función trigonométrica. La derivada de una función trigonométrica es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica cambia respecto de la variable independiente. Ejemplo, tenemos aquí esta tabla.
donde nos muestra las funciones de las trigonométricas y las derivadas al frente de cada una. Por ejemplo, cogeremos estos dos ejemplos para demostrar. Seno de x es igual a la derivada de coseno igual a de x. Ejemplo, tenemos f de x igual a seno de x. Entonces esa sería la función. Ahora tendremos que hallar la derivada, que sería coseno de x. Para hacer eso se tomaría la regla se multiplicaría de la siguiente manera. F de x más h menos f de x sobre h es igual a decir que el seno de h más x menos el seno de x sobre h es igual a la constante, el coseno de x por el seno de h más el coseno de h por el seno de x menos el seno de x sobre h. F' de x cuando h tiende a 0. Entonces sería coseno de x por seno de h más coseno de h por el seno de x menos el seno de x sobre h nos daría igual al coseno de x según lo que dice la tabla. Seguimos con la derivada de función exponencial. Al igual que cuando encontramos las derivadas de otras funciones, podemos calcular las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, utilizando fórmulas. A la hora de desarrollar esas fórmulas, tenemos que hacer ciertas suposiciones básicas. Las pruebas que estos supuestos se mantienen están fuera del alcance de este curso. Ejemplo, f de x igual a z elevado a y. F' de x es igual a y' por z elevado a y por z. Las reglas de la cadena. Las reglas de derivación que hemos definido hasta ahora no permiten encontrar la derivada de una función compuesta como 3x más 5 elevado al exponente cuadro, a menos que desarrollemos el binomio y luego se apliquen las reglas ya conocidas. Observaremos el siguiente ejemplo. Tengo aquí f de x igual a, entre paréntesis, 3x elevado a la 2 menos 5x, cerramos paréntesis, a la 3. Su desarrollo sería el siguiente. Desarrollaremos primero el exponente de afuera y después procederemos a hacer la derivada de la parte interna. Como tenemos aquí en la segunda. F' de x igual a, cuando bajamos el exponente 3 y copiamos lo mismo que está arriba en el paréntesis. Sería 3x elevado a la 2 menos 5x, cerramos paréntesis, 3 menos 1, nos queda el exponente 2 por la derivada de la parte de adentro, que sería 3 por 2, 6, x, 2 menos 1 queda 1, no se pone, en este caso está la x, y 5 por elevado a la 1 queda 5, entonces se nos quita la x. Y la solución de esta cadena sería f' de x igual a 3x elevado a la 2 menos 5x con exponencial 2 y aquí sería la respuesta, sería de el 3 que tengo aquí que se bajó de la exponencial, se multiplica 3 por 6, 18, se deja la misma x, menos 3 por 5, 15,
y cerramos paréntesis y todo queda al exponencial 1. Y no se pone ahí porque obviamente no va al 1. Y ese sería el desarrollo. Ahora haremos puntos máximos y mínimos. Intuitivamente, un punto es un máximo relativo de la función f si f de a es mayor o igual que f de x para los x cercanos a a. Es un mínimo relativo si f de a es menor o igual que f de x. Observaremos el siguiente ejemplo. F de x es igual a 3x menos 3x elevado a la 2. Nos da este gráfico donde aquí vemos que viene ascendiendo, después desciende y después vuelve a ascender. Entonces el punto máximo de esta función sería aquí donde está el punto cero, que sería nuestro punto máximo donde él asciende, llega hasta ahí y vuelve a bajar. Y el punto mínimo sería 2 por menos 4, porque aquí es donde desciende y ahí es donde vuelve a haber un cambio y ahí sería el mínimo que vuelve a retornar hacia ascender. Veremos otro ejemplo. El vértice de una parábola siempre es un extremo absoluto. Por ejemplo, la siguiente parábola tiene un mínimo relativo en menos 1 y 1. F de x igual a x2 más 2x más 2. Entonces aquí podemos ver que el mínimo de este ejemplo es donde aquí va descendiendo hasta llegar al 1 con menos 1 y vuelve otra vez a ascender y ahí sería el punto mínimo de esta gráfica. Por último, recuerda, el cálculo diferencial revoluciona mundos.